Bien, hermanos, como ustedes ya pueden ir viendo en sus pantallas entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de hermenéutica, con nuestro estudio de la palabra del Señor, todo lo que ha sido referente a todos estos 6 meses. Este tiempo de enseñanza lo estuvimos comenzando en el mes de enero, no sé si es que ustedes lo recuerden. Lo recuerdo como si fuese ayer, cuando empezamos a conocer el proceso del camino interpretativo. Todavía que tengo sus tareas que datan del mes de enero, del mes de febrero, tareas que ya están corregidas, que dijimos que las íbamos a entregar la vez que nos toque reunirnos juntos. Ya tenemos una fecha programada, es el día martes 29 de junio. Ese día no trabajo por nada del mundo, así que esa fecha va a ser inamovible. Ya no voy a estar pendiente de cualquier llamado que me puedan hacer, voy a estar dedicado exclusivamente ese día a pasarlo con ustedes como iglesia, recordando todo lo que hemos estado aprendiendo en estos 6 meses. Hemos visto lo que es el método COPA. Hermanito Felipe, le voy a pedir si es que puede por favor apagar su micrófono porque se escucha alrededor para evitar cualquier distracción. El método COPA. ¿Qué es el método COPA? Hemos estado aprendiendo juntos, queridos hermanos, que esta es una manera, esta es una forma en la que podemos tener la rápida aprehensión de estos principios que nos van a ayudar a interpretar la escritura, o mejor dicho, los pasos que se deben seguir para poder realizar la exégesis, cómo vivir, cómo disfrutar la hermenéutica sin aglomerarnos tanto con una serie de principios, de pasos en nuestra mente. Hay algo que por supuesto nos va a ayudar muchísimo y es este acróstico que es el método COPA, un método muy sencillo de aprender. Ya lo hemos dicho, que es un acróstico, no significa algo en particular. Básicamente aquí está lo que estuvimos explicando la semana anterior. Es un método para guiarnos en nuestro proceso de estudio bíblico y es la palabra que en acróstico contiene la C de contexto, la O de observación, la P de principios teológicos y la A de aplicación. Para eso, yo quiero que siempre puedan tener en la mente lo que el Señor Jesucristo hizo durante su última noche con sus discípulos. Instituyó el nuevo pacto por medio de la copa de vino y el pan. La copa de vino que representaba su sangre por la cual derramó en sacrificio por nosotros. Así que es un recordatorio también de lo que el Señor ha hecho por nosotros y el sacrificio que hoy nos permite también conocer su palabra de manera seria, profunda, intensa, fidedigna. Por lo tanto, es un símbolo que nos hace recordar también un acróstico que nos va a ayudar a estudiar la palabra de Dios, a conocer, a profundizar la palabra de Dios. Así que es un acróstico, ¿verdad? La C de contexto, la O de observación, la P de principios y la A de aplicación. Voy a pedirle a Ruth, por favor. Ruth, si estás por allí, quisiera que puedas decirme de memoria estos 4 principios o 4 pasos para poder estudiar correctamente la palabra de Dios. Ruti, ¿estás por allí? Sí, sí. Buenas noches, hermano. Hola, Ruti linda, ¿cómo Ah, estás? ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? Sí, ¿cuál es el... ¿Repito la pregunta o repito lo que se enseñó? No, la pregunta, la pregunta. Allá, ¿qué significa el acróstico COPA? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las siglas de esa palabra? El significado de cada letra. El significado de la C, de la O, de la P y de la A. ¿Perdón, Ruti? Creo que hubo un problema allí de señal. ¿No? Ajá, C de Ya. contexto, muy C bien. de contexto o Correcto. de... Ups. O ¿Me de... escuchan? Sí, un poquito entrecortado, pero te escuché ese de O de contexto. observación. Muy bien. O de observación. P de principios teológicos Ok. y A de aplicación. Fabuloso. Muchísimas gracias, Ruti Linda. Gracias por tu participación y por ayudarnos a poder estar conectados todos juntos en un mismo espíritu, recordando que este es un método, no es una regla infalible en la que lo van a encontrar en una multitud de libros. Cada libro de hermenéutica va a tener, bajo el mismo principio, diferentes formas de estructurarlo, ¿sí? La Biblia
tiene una forma o distintas formas de interpretarse. Puede tener distintas formas de interpretarse, pero eso no quiere decir de que todas las formas sean correctas. Solo existe una interpretación correcta. Pero ¿cómo vas a saber tú cuál es la interpretación correcta? Juan Diego, tú no eres Dios. Por supuesto que no soy Dios. El único Rey eterno que pisó la faz de la tierra ha sido Jesucristo. Y Él inspiró estas escrituras por medio de su Espíritu para que podamos tener la certeza acerca de cómo debemos interpretar la palabra. Ya hemos visto que la hermenéutica que el Señor utiliza para poder guiar a sus profetas y a los apóstoles es por medio de la hermenéutica histórico-gramático-literal. Por lo tanto, para ello nos guiamos en estos 4 pasos para poder aterrizar esta hermenéutica y poder hacer la exégesis, extraer el significado bíblico por medio del estudio del contexto, haciendo una minuciosa observación, extrayendo los principios teológicos y posteriormente llegando a una aplicación 100% práctica. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del contexto de la primera C. El contexto es una palabra que deriva del latín contextus, que habla y hace referencia acerca de lo entretejido que se encuentra el texto con referencia al ambiente físico en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Contextus hace referencia al ambiente físico dentro del cual está entretejido el texto. Siempre va a responder a la pregunta, ¿qué es lo que rodea al texto dentro y fuera del libro? ¿Qué libro? ¿El libro de la Biblia? No, el libro bíblico. El libro bíblico. Por ejemplo, el día domingo estuvimos predicando acerca de Efesios, capítulo 5. Yo debo preguntarme, ¿qué es lo que rodea el texto dentro de Efesios y fuera de Efesios? ¿Me dejó entender? Cuando hemos estado predicando acerca del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que debo preguntarme? ¿Qué es lo que rodea todo lo que circula, todo lo que está en el ambiente físico del apóstol Juan y fuera del libro del apóstol Juan? Si yo estoy leyendo el libro de los Salmos, debo darme cuenta qué es lo que rodea el texto dentro de los mismos Salmos y fuera de los Salmos. ¿Me dejo entender, mis amados hermanos? Para eso es importante de que entendamos las dos dimensiones en las que se divide el contexto. Por una parte, el contexto histórico y el contexto literario. Esto ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Con respecto al contexto histórico, vamos a entender de que se va a referir al ambiente de su autor y a la audiencia en la que se está encontrando. El contexto histórico es el contexto no escrito dentro del cual el texto está entretejido. Debemos recordar siempre que la Biblia no se escribió en el año 2021, por lo tanto vamos a encontrar diferentes costumbres, vamos a encontrar diferentes comportamientos, diferentes lugares, geografías, idiomas, culturas, todo distinto en relación a cómo lo estamos haciendo hoy, ahora. Hay muchas palabras en hebreo, por ejemplo, que no tienen una calificación directa en el español, una traducción inmediata en el español. No hay un vocablo exacto que pueda traducir el significado del tetragramatón del nombre de Dios, Yahweh, las 4 letras consonantes. Le decimos Yahweh, que Yahweh es el nombre de Dios, el nombre más cercano al hebreo, pero era un nombre casi impronunciable porque no tiene consonantes en el idioma hebreo. Es simplemente la Y, la H, la W y la H, si lo quisiéramos traducir con letras en castellano. Por lo tanto, es importante que sepamos de que la Biblia no se escribió en español, no se escribió en Perú, no se escribió en Lima, no se escribió exclusivamente para nuestras vidas. Sabemos de que la Biblia nos alimenta, nos instruye, nos confronta y es útil para todas las cosas relacionadas a la vida y a la piedad. Y es la máxima autoridad, la única. Pero tenemos que saber de que la Biblia no gira en torno a nosotros, tuvo un contexto. Yo debo conocer cuál es ese contexto, cuál es el ambiente que rodea, cuáles son los sucesos históricos, qué es lo que fue ocurriendo, qué tipo de lenguaje usó el autor, por qué usó ese tipo de lenguaje, etcétera. Ahí hablamos del idioma, hablamos de la geografía, hablamos de la cultura y hablamos de la historia propiamente dicha, cuando hablamos de el contexto histórico, ¿sí? Hemos visto de que hay 2 tipos de contextos, el contexto histórico, la dimensión histórica y la dimensión literaria. Pasamos a la dimensión literaria. La dimensión literaria puede entenderse como 3 aspectos fundamentales, siempre apuntando al contexto canónico, lejano e inmediato. El contexto canónico hace referencia a la pregunta que debemos hacer con respecto al libro que estamos leyendo. ¿Qué rol juega este libro en toda la Biblia?
¿Qué lugar ocupa este libro en toda la Biblia? El contexto lejano. ¿Qué rol juega en el libro? El texto que estoy leyendo, Efesios capítulo 5, hablamos del matrimonio el día domingo. ¿Qué rol está jugando en el libro? Vamos a ver, por ejemplo, con el mismo texto, Efesios capítulo 5, ¿qué rol juega en la Biblia? Hallemos el contexto canónico. El contexto canónico nos indica de que la carta a los Efesios fue una carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas donde claramente hace referencia a su autoría, ¿sí? 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, de la cual Efesios es una de ellas. Efesios se encuentra en el Nuevo Testamento. Efesios es una de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. No es considerada dentro de los evangelios, es una carta de instrucción para la iglesia. Ahora vayamos al contexto lejano. ¿Qué rol juega en el libro? Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, está hablando de doctrinas teológicas como la de la salvación por medio de la fe, la justificación, de la reconciliación. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Ya ha hablado el apóstol Pablo de la justificación por medio de la sola fe, en el capítulo 2, por ejemplo. Ya ha hablado de la predestinación en el capítulo 1, habiéndonos él predestinado desde antes de la fundación del mundo, nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Capítulo 1. El capítulo 2 habla de la grandeza, el amor del Señor y la manera en la que Pablo quiere que los efesios conozcan la grandeza y el amor de Dios. Y lo que está hablando ya en el capítulo 4, 5 y 6 es la parte práctica, todo lo que la teología debe conducir en nuestras vidas, cómo deben ser nuestras relaciones. Entonces el contexto lejano apunta a la forma en la que yo voy a estar tratando con las demás personas. Específicamente en el capítulo 5 se hablan de relaciones con la esposa, esposos, esposas y padres con hijos. Y en el capítulo 6 hace referencia al trato entre amos y siervos. ¿Sí? Esto es, amados y amadas hermanas. El contexto inmediato es qué rol juega en el texto. Específicamente, ¿a qué está apuntando el texto? Hablando acerca del matrimonio. ¿Por qué Pablo menciona matrimonio? Ah, bueno, está hablando de someternos los unos a los otros en amor. Someternos. ¿Por qué debo someterme yo a los hermanos? ¿Por qué yo acaso me debo a los hermanos? ¿Acaso los hermanos han hecho algo por mí? ¿Por qué me voy a someter? Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Pablo se ha esforzado en explicar por qué el cristiano debe ser humilde y debe tener siempre una actitud bondadosa. Sí, pero el hecho de que yo sea humilde no significa de que yo esté bajando la cabeza y sea un sumiso, una sumisa. Ese, por supuesto, no es un comportamiento de una persona que ha nacido de nuevo, que una persona que realmente ha sido regenerada, transformada por el evangelio, dice, ¿a quién puedo servir? No busca ser servido, busca servir y servir al mayor número desinteresadamente por lo que Jesucristo ya hizo a su favor. Este es la enseñanza específica, por ejemplo, ¿no? De Efesios capítulo 5. El contexto inmediato está hablando referente al sometimiento dentro de la iglesia y cómo deben ser nuestras relaciones, específicamente en el matrimonio. Este es el contexto literario. Y estuvimos viendo algunos ejemplos también la semana pasada. Ahora, vayamos a ver el siguiente gráfico para que entendamos el contexto inmediato, de dónde parte. Yo quiero que ustedes puedan observar la palabra más pequeña, el círculo más pequeño que aparece allí en sus pantallas. Palabra. Una vez que yo analice la palabra, ¿qué análisis viene? El análisis de la frase. Un conjunto de palabras forma una frase. Un conjunto de frases forman una oración. Un conjunto de oraciones gramaticales forman párrafos. Y un conjunto de párrafos forman secciones, secciones de textos. ¿De acuerdo? O también se le puede llamar capítulos también. Ahora, no siempre todos los capítulos son conjuntos de párrafos. A veces un capítulo es solamente un versículo o dos versículos, como en el caso del Salmo 117. Palabra
frase, oración, siempre de lo más pequeño hacia lo más grande. ¿Me dejo entender, mis amados hermanos? Siempre de lo más pequeño hacia lo más grande. Esto es referente al contexto inmediato. Referente al contexto inmediato. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en la parte de la observación, ¿tiene que ver con esto? Sí y no. Sí, porque tenemos que observar, de qué tenemos que leer, pero no porque todavía no es el momento de hacer precisiones. Aquí todavía no es el momento de anotar haciendo aquí hay un verbo, aquí hay una conjunción. No, acá no es el momento. Lo que yo debo darme cuenta es leer el texto primero, ¿no? Leo mi texto, leo palabra por palabra, veo cuántas frases hay, veo las oraciones, el párrafo en el que se encuentra, la sección. Ese es mi contexto inmediato. Ahora, paso directamente al contexto lejano. Cuando yo quiero ir al contexto lejano, tengo ya mi sección primero. Luego de mi sección, veo cómo encaja esta sección en las distintas divisiones que existen en el libro. Hemos dicho de que Efesios se divide en dos partes. La parte doctrinal, teológica, y en segundo lugar, la parte práctica, doctrinalmente práctica. Se puede resumir, quizás si es que algunos lo desean, como teoría y práctica. La doctrina, la teología, me conduce a la doxología, vivir para la gloria de Dios. Tú no glorificas a Dios diciendo, wow, ahora sí sé bastante de soteriología, ahora sí sé bastante de predestinación, ahora sí sé bastante de escatología. No, tú no honras a Dios de esa forma. Tú honras a Dios viviendo, obedeciendo la palabra de Dios, haciendo práctica la palabra del Señor. De nada sirve de que tú digas, yo voy a la iglesia sin falta, si es que de ahí, de lunes a sábado, tienes tu Biblia cerrada y en el trabajo eres un estafador o como padre de familia eres irresponsable. X de ejemplos podríamos mencionar, ¿sí? Entonces, primero cuando yo tengo mi sección, voy a la división y al final me doy cuenta qué lugar encaja, en qué lugar encaja el texto en todo el libro. Vuelvo a mencionar, Efesios 5, ¿qué lugar ocupa en todo el libro? Ocupa la parte de las relaciones entre los hermanos, las relaciones guiadas por el Espíritu Santo, las relaciones personales dentro del matrimonio, con los hijos, con las personas con las que trabajamos, sean jefes, sean subordinados. Y aquí, por supuesto, yo no debo salirme del libro en estudio. Para entender el contexto lejano, si estoy leyendo Efesios, yo no debo salirme de Efesios. No debo salirme en el contexto lejano. Yo no debo salir. Si estoy leyendo Juan, no debo irme de Juan. Si yo estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, no me voy de Hechos de los Apóstoles hasta que yo entienda qué lugar ocupa mi texto en el libro entero. No me voy del libro. No, Juan Diego, pero tú has dicho que también debo buscar qué lugar ocupa en toda la Biblia. Sí, pero ese es en el contexto canónico. No estamos ahí todavía. Yo quiero que vayamos paso a paso. El contexto inmediato, el contexto lejano y el contexto canónico. Pasamos al contexto canónico. Estamos en el libro. Ya vemos el libro. Estamos leyendo Efesios. Ok, Efesios. Tengo que buscar Efesios, qué lugar ocupa dentro de libros del mismo autor o similares al autor. Similares a los libros del autor. ¿Quién es el autor de Efesios? Hermano Felipe. ¿Está por allí? A Braulito, que estás con la cámara encendida, hermano. Pablo. Ahí está. Felipe, muy bien, gracias. Braulito, hermano, ¿cuántos libros tiene el apóstol Pablo? 12. 13. Considerando Efesios. Considerando Efesios. 13. 13. Ahora, 13 libros del mismo autor, de Pablo. Similares. ¿Qué libros, Braulito? A ver, para que ahí te reivindiques. ¿Qué otros libros similares se le puede considerar a Efesios? Corintios.
Romanos. Que no sean del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. Santiago. Muy bien. Santiago, otro. Judas. Muy bien, claro, excelente. Ya está, suficiente. Hay libros similares. Ahora, ¿bajo qué término o bajo qué categoría se encuentra Efesios? Bajo la categoría de epístolas o cartas. ¿Cuántas cartas encontramos en la Biblia? A ver, si en el Nuevo Testamento hay 27 libros, sin contar Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, ahí tenemos 5, más Apocalipsis 6, estamos hablando de que en el Nuevo Testamento existen 21 epístolas o 21 cartas para la iglesia. Entonces debo darme cuenta, como entra dentro de las instrucciones que los siervos apóstoles del Señor Jesucristo le dan a la iglesia del Señor, debo darme cuenta que otras cartas tienen quizás apreciaciones similares. Y lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Dentro del contexto canónico. ¿Qué otros libros hablan acerca del matrimonio? Lo mencionamos. Stephanie, a ver, ¿qué otro libro meditamos relacionando lo que Pablo había dicho en la iglesia? Primera de Pedro. Así es, el apóstol Pedro también hablaba en referencia al matrimonio. Ahondaba quizás un poco más la idea del apóstol Pablo. No, no en el mismo aspecto, pero ayudaba mucho a entender por qué las mujeres debían estar sujetas a los esposos. ¿Y por qué los esposos debían honrar a sus mujeres? ¿Por qué tratarla como vaso más frágil? Entonces, de esta forma vamos entrando al contexto canónico. Vamos buscando libros del mismo autor o similares. Luego tengo que buscar en qué testamento se encuentra. ¿Se encuentra en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Antiguo pacto o Nuevo pacto? ¿Y qué lugar ocupa dentro de la Biblia? ¿Está dentro de los profetas? ¿Está dentro de los libros poéticos? ¿Está dentro de el Pentateuco? ¿Está dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento? ¿Está dentro de los evangelios? ¿Está dentro de las epístolas? ¿Dónde está? Yo debo responder eso en el contexto canónico. Contexto inmediato, contexto lejano y contexto canónico, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que yo le voy a dar una vista panorámica a toda la Biblia y darme cuenta qué lugar ocupa el libro en toda la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo ya se deja de convertir esto en un estudio rápido y fugaz, en un estudio inmediato? Ya, voy a leer esto para que de una vez me ponga a hacer mis cosas. Voy a hacer mi devocional al toque en 5 minutos porque ya tengo que avanzar mis estudios, mi trabajo. No te aceleres, tranquilo, calma, detente. Reposa, medita, reflexiona, contempla, maravíllate en la cantidad de verdades que giran en torno a la palabra de Dios respecto a lo que estás leyendo, respecto a lo que estás meditando. Estaba yo meditando en el Salmo 51 durante esta semana y me ponía a pensar cómo el pecado lo conmovía a David. Le decía al Señor, regenera estos huesos que has quebrantado. David se sentía quebrantado hasta los huesos. Me ponía a pensar que otra persona, canónicamente, ¿no? Me ponía a pensar que otra persona reaccionaba así cuando fallaba al Señor. José, por ejemplo. José dijo a la mujer de Potifar cuando quiso acostarse con él. José dijo, ¿cómo yo voy a poder hacerle este gran mal al Señor? ¿Cómo voy a pecar en contra de mi Dios? En ese momento nos hace pensar de que José también tenía una alta imagen y una alta visión de Dios. Es referente al contexto canónico, le estoy poniendo un ejemplo. Si medito en lo que el Señor le dice al apóstol Juan directamente, ¿no? O bueno, a Pedro, ¿no? En relación al apóstol Juan. ¿Qué otro momento existe en los evangelios donde Pedro y Juan están juntos? Bueno, en la transfiguración que se relata en Mateo, está Pedro, Juan y Jacobo. Me doy cuenta de que había una cercanía más profunda de Jesús con ellos.
Entonces, de esa forma yo voy entendiendo el contexto inmediato, contexto lejano y contexto canónico. ¿Sí, mis hermanos? Esto pertenece al contexto literario. El ambiente literario. ¿Por qué literario? Porque estamos hablando de ya la Biblia misma, estamos hablando de la misma palabra, estamos hablando ya del mismo texto en el que nos encontramos, maravilloso texto en el que vamos a leer, vamos a analizar, vamos a profundizar. La literatura que está aquí, vamos a mencionarla paso por paso. Y estos son los principios que debemos atender. ¿Cómo ubicarnos en el contexto? Esto nos va a ayudar muchísimo, ubicarnos en el contexto inmediato. Voy a leer las bienaventuranzas. ¿Cuál es el contexto inmediato de las bienaventuranzas? Pues bueno, es el primer sermón de Jesús. Lo hizo después de su bautizo, después de la tentación del desierto, después de haber ayunado 40 días, tentación de la cual salió victorioso. ¿Cuál es el contexto lejano? ¿Qué lugar ocupan las bienaventuranzas? Bueno, es el sermón más largo que aparece en el libro de Mateo y en todos los evangelios. Lucas presenta un sermón similar, un poco más reducido en cuanto a versículos y capítulos. Mateo le dedica más detalles. ¿De qué forma está dividido? ¿Cuántos sermones hay en el Sermón del Monte? ¿Cuántas enseñanzas hay? Yo he enumerado 22, por ejemplo. El Sermón del Monte está dividido en 22 secciones. ¿Qué sección estoy leyendo yo? Bueno, las bienaventuranzas es una sección de tantas. Dicho sea de paso, las bienaventuranzas son la primera sección. Entonces me di cuenta y en el contexto lejano. Es una sección de 22. Está dividido en 22 enseñanzas. Y luego en todo el libro, me di cuenta en todo el libro, la primera enseñanza ante una multitud. Y lo puedo comparar, ¿no?, con otras partes que aparecen ya con enseñanzas personales, particulares, etc. El contexto canónico, bueno, aquí está como el primer evangelio. ¿Por qué se muestra aquí directamente como uno de los primeros mensajes, ¿no?, del Señor para con las personas quienes lo estaban escuchando? Yo debo echarle una vista panorámica a toda la Biblia. Mira el índice de tu Biblia, mira el libro que estás leyendo, ¿a dónde pertenece? Hoy las Biblias que ustedes tienen vienen con muchas instrucciones acerca de cómo poder estudiarla, cómo se dividen los libros, etcétera, sin necesidad de llamarse Biblia de estudio. Por ejemplo, aquí en mi Biblia de lectura, tiene la parte final, cómo se organiza la Biblia, cómo está organizado cada libro, cuál es una síntesis de cada libro. Por ejemplo, si estoy leyendo Efesios, en Efesios dice al respecto, en esta Biblia, que me costó 45 soles, escrita por Pablo desde la prisión, dirigida a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad, el uso de dones espirituales. El apóstol se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso. Deben tomar conciencia de la lucha contra los ataques del maligno. Cristo es la cabeza de la iglesia y Pablo lo muestra como el propósito eterno de Dios. Cristo es el centro de todas las cosas. Menciona que la salvación es por medio de la gracia. Habla de la importancia de cómo debe ser la conducta del creyente y la iglesia que debe mantenerse unida al Señor. Aquí está, en la parte final de la Biblia. Esto no está dentro del libro de Efesios, pero está al final. O sea, y es una Biblia normal, no es una Biblia de estudio, es una Biblia sencilla. Biblia y punto. Ni siquiera es una edición especial, ¿no? Como una Biblia de promesas, una Biblia para jóvenes, nada, es una Biblia tal, ¿no? Y allí hay profundizaciones respecto a lo que contiene cada libro. Ustedes también revisen sus Biblias para ver si es que explican algo acerca del contexto. Eso me ayuda, por ejemplo, a entender mucho el contexto lejano. ¿Qué es lo que trata todo el libro? Leer esto me ayuda al contexto lejano. ¿Me ayuda al contexto inmediato? No, porque no está profundizando un texto específico. Me está ayudando al contexto lejano porque me habla de todo el libro. ¿Qué es lo que trata? De lo que trata todo el libro. Me voy teniendo una idea, ¿no?, clara ahí de lo que está hablando el contexto lejano.
¿Hace referencia al contexto canónico? No, lo que yo he leído no me ayuda el contexto canónico. Pero si saco mi Biblia MacArthur, por ejemplo, ahí sí. Esta es la primera carta del apóstol Pablo desde la prisión. Y Pablo le escribió en relación a tal, tal, tal. Si me menciona el dato, por ejemplo, en el contexto histórico que pueda estar leyendo, que Pablo ha usado el mismo lenguaje que en Gálatas, ya estoy yendo al contexto canónico, porque ya me habló de un libro similar. ¿Me dejo entender? Si me dice, Pablo usa la misma enseñanza o recurre al mismo pasaje que el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3, entonces digo, ya, contexto canónico, porque ya me habló de otro libro muy similar a lo que trata también el apóstol Pablo en Efesios. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Habla de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿cuándo se forma? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Hermano Felipe, ¿en dónde se forma la iglesia? ¿Antiguo pacto o nuevo pacto? En el nuevo pacto, hermano. Así es, en el nuevo pacto. Entonces, de esta forma, yo voy a ir entendiendo cómo analizar los textos paso a paso, desde el contexto inmediato, lejano y contexto canónico. ¿Me dejo entender, queridos hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, si quieren que repita algo, si algo no quedó claro, de repente algo dije mal, de repente me crucé en alguna palabra y no se entendió muy bien. Amados hermanos, yo cometo errores también, les pido que por favor me tengan paciencia, pero que a la vez, con total confianza, me digan si es que tienen alguna duda o consulta. Sobre el contexto canónico, hermano. Ajá, listo. ¿Quieres que repita, Gabrielito, o tienes alguna pregunta específica? No, donde dice, después del libro, que dice libros del mismo autor o similares, Ajá, también se puede ver los libros que cuando escribió Moisés. claro, ¿Se puede ver también a eso? por Moisés, cuando supuesto. escribió también Josué, David, el rey Salomón. Ahora, David no escribió libros, David escribió salmos. Salmos. Algunos salmos, porque también hay un salmo de Moisés, por ejemplo, en el Salmo 90, ¿no? Que ya hemos leído hace poquito, creo que ayer, ¿no? Ayer hemos estado leyendo el Salmo 90. Pero buen dato, el contexto canónico. Por ejemplo, estoy leyendo Levítico. ¿Por qué hay Ya. leyes tan estrictas? Me voy a Éxodo y leo en Éxodo de que Dios le dio instrucciones específicas a los sacerdotes que iban a trabajar en el templo, en el tabernáculo. ¿Cuál es la tribu que Dios escogió para trabajar en el tabernáculo? La tribu de Leví, por ejemplo. Es por eso que Levítico se llama de la forma en la que la conocemos hoy, como Levítico, por la tribu de Leví, porque los levitas trabajaban allí. Las instrucciones eran para los levitas. Nadab y Abiú, ¿qué eran? Eran dos levitas que quebrantaron la ley del Señor, quebrantaron la instrucción y presentaron fuego extraño y terminaron consumidos por el Señor, muertos. ¿Por qué veo de que el Señor actúa de forma tan radical? Si es que yo lo veo de frente, digo, oh, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Pero me voy al contexto canónico y leo en Éxodo que el Señor ya los había perdonado de un gravísimo pecado que era la idolatría, el no hacer imágenes. En Éxodo 34, el pueblo que había hecho, el pueblo había construido un becerro de oro. Perdón, en Éxodo 32, el Señor había construido un becerro de oro, el pueblo, y el Señor los iba a consumir, y Moisés intercedió. Desde ahí me doy cuenta de la santidad de Dios, entiendo la santidad de Dios. En Levítico se menciona, sean santos porque yo soy santo. En Éxodo ya se había mencionado una parte muy, muy similar a ella. Entonces, yo me debo dar cuenta, libros del mismo autor. Si estoy leyendo el Pentateuco, debo buscar los otros libros que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Estoy leyendo el Levítico, ¿no? ¿Algún otro libro escribió Moisés? Aparte de los salmos que están, ¿no? Allí, el Salmo 90 es escrito por Moisés en el contexto aproximadamente de Deuteronomio, como el Señor estaba ya listo para cumplir su promesa.
y que entren a la tierra prometida. Josué escribió, Josué como tal, gran parte le escribe Josué, no escribe todo Josué. Le escriben, probablemente lo ayudó allí Caleb u otros, y eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Caleb, que nos faltan muy pocos capítulos ya cuando terminemos Deuteronomio. Y de esa forma, Gabrielito, ¿no? En el caso de Moisés, usó el Pentateuco. En el caso de, por ejemplo, los profetas, cuando estoy leyendo Isaías solo escribió Isaías, y es más, creo que lo terminan sus discípulos, los discípulos de Isaías lo terminan de escribir. Pero un libro similar a Isaías, ¿cuál puede ser? Que también habla de juicio, que también habla de misericordia y que anuncia al Mesías. ¿Qué otro libro puede ser similar a Isaías? Debería buscar otro libro profético. Un libro profético. Malaquías también. Sí, también, pero más cercano quizás Jeremías, ¿no? El que está allí nomás, luego de Isaías. También es extenso, ¿no? Es considerado también dentro de los profetas mayores porque básicamente se extienden bastante en lo que anuncian. Ezequiel también podría estar considerado allí como libro similar, ¿no? Ezequiel más similar que Malaquías, ¿no? Malaquías es similar, por ejemplo, a Ageo, que habla acerca del cuidado de la casa del Señor, etcétera. ¿Me dejo entender, Gabrielito? Entonces, cuando yo quiero buscar el contexto canónico, debo buscar el libro y libros similares, ¿no? Que tengan la misma enseñanza o parecida, muy parecida. A ver, si pongo de ejemplo una carta del apóstol Pablo, que ya no sea Efesios, una carta parecida a la de Romanos, en cuanto a la explicación que hace el apóstol Pablo. Aquí podría comparar la carta de Romanos, por ejemplo. Pablo no tiene ninguna otra carta como la carta ¿no? a los romanos. No hay otra carta de Pablo específicamente en la que explica minuciosamente el Evangelio. No hay. Hasta que llegamos a Hebreos, por ejemplo. La carta a los Hebreos es una explicación detallada de quién es Cristo, por qué Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y se hace la explicación de por qué el nuevo pacto es mejor, mayor que el antiguo pacto. Una explicación muy minuciosa y detallada. Entonces, Hebreos es un libro similar a Romanos en ese aspecto, en la enseñanza que ofrece. Eso es con respecto al contexto canónico. ¿Sí, Gabrielito? ¿Quedó claro, hermano? Sí. Perfecto, mi hermano. ¿Alguna pregunta adicional allí, Steffi, Lucy, todo claro hasta el momento para continuar? Gladys, Genoveva, todo tranquilo, todo ok, ¿sí? Muy bien, hermanita. Listo. Continuamos entonces. Ya hemos hablado del contexto inmediato, el contexto lejano y el contexto canónico. Estamos en el método COPA. Método COPA, la C. Estamos viendo la C de contexto. La próxima semana estaremos comenzando, si el Señor lo permite, en la observación, ¿sí? Observación, luego en los principios teológicos y posteriormente en la aplicación. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a presentar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia del contexto? ¿Por qué es tan importante el contexto? Uno dice, ¿por qué Juan Diego se toma tanto el tiempo de estudiar la palabra de Dios? Si tan solamente con la facilidad de palabra que tiene Juan Diego podría tomar un texto y explicarlo de la manera más natural posible, más agradable posible. No, yo no busco ser agradable, yo no busco caerle bien a mi audiencia. Lo que yo busco es ser fiel al Señor por medio de mi fidelidad hacia el texto bíblico. Entonces, ¿cómo soy fiel al texto? Por medio del contexto. Es por eso de que se planteó la siguiente frase de respuesta y que es muy repetida en los círculos teológicos. Un texto fuera de contexto es un pretexto. He querido buscar quién es el autor de esta frase, pero quizás ha sido un autor tan humilde que no ha querido asignarse esta frase porque ya era muy repetitiva quizás entre los círculos académicos, entonces se quedó como tal, ¿no? Una frase que circula mucho. Hay algunos que se la apropian. Yo no podría tener la seguridad de que es de algún autor específicamente, pero sí sabemos de que un texto fuera de contexto es un pretexto. Quiere decir
de que si yo leo, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, oh, no, Dios ama a todos, Dios se deleita en el pecado de todo el mundo. No dice eso el texto, pero si yo lo malinterpreto, puedo tener un pretexto para hablar falsamente del amor de Dios. ¿Me dejo entender, Ujú. amados hermanos? Sí, hermano. Yo podría leer de la misma forma de que el Señor se encargaba de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos, en Hechos, en los primeros capítulos, ¿no? De la predicación del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Pedro. Y el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. Oh, bueno, el Señor añade, pues, ¿no? ¿Para qué voy a predicar entonces? ¿Para qué voy a evangelizar? Mejor me quedo en la iglesia ahí tranquilito, porque bueno, hay COVID afuera, hay COVID. ¿Para qué me voy a exponer? No, eso no es. Estás ahí usando un pretexto. Un pretexto. ¿Por qué? Ujú. Porque lees un texto fuera de contexto. Hay una crisis en la iglesia. No tenemos un lugar donde reunirnos. Hermanos, nos reunimos ahora en las casas. Sí, pero ¿por qué en las casas? Pero hermano, es bíblico. Mira, allí la iglesia comenzó a reunirse en casas en la etapa más difícil de su historia. Empezaron a reunirse en casas. No, hermano, pero es que las casas no son bíblicas porque no son edificios modernos, no hay espacio para poner la batería. No, pero ¿quién dice que la batería es indispensable? ¿Quién dice que la guitarra eléctrica es indispensable? Recuerden de que la palabra capilla, ¿no? El lugar donde se reúnen los fieles creyentes del Señor, el lugar capilla viene de la palabra derivada de a capela, donde la comunidad de creyentes se juntaba y cantaba a capela. ¿Qué quiere decir a capela? Que cantaban sin instrumentos. No, pero es que la música tiene que ser importante, es un factor determinante. ¿Quién dice que la música es un factor determinante? La alabanza es un factor determinante. La alabanza, no la música. La alabanza. La alabanza que, por supuesto, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Del corazón. Y tenemos voces. Tenemos voces. Alabemos al Señor con nuestras voces. Si es que no podemos en este momento tener los instrumentos. Pero si tenemos instrumentos, usamos los instrumentos, por supuesto. Usamos los instrumentos. Pero si no podemos reunirnos un día con instrumentos, cantamos con nuestras voces. Como lo decía este viejo coro, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma es porque ya me fui con él. La alabanza nace en el corazón, por supuesto. No, yo no puedo poner excusas solamente descontextualizando un texto para usarlo como pretexto, pues, ¿no? ¿Está claro, mis amados hermanos? Sí, Clarísimo. hermano. Entonces, ¿por qué es importante aprender el contexto? Para no usar los textos como pretextos. Ujú. Como pretextos. ¿Sí? Por ejemplo, muchos quieren dejar de congregar en la iglesia porque dicen, no, la iglesia eres tú, la iglesia no es el edificio. ¿En qué parte de la iglesia dice que la iglesia eres tú y que la iglesia no es el edificio? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte? Eso es algo que hasta yo he repetido por mi grandísima y pura ignorancia. En ninguna parte de la Biblia dice ello. Lo que la Biblia dice es que somos parte del cuerpo de Cristo, de que cada uno tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero asimismo, por supuesto, dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, de que no tengamos la confianza de que porque hemos hecho un templo bonito, Dios ya está contento con nosotros. No, no se trata de eso. Se trata de que, por supuesto, el lugar que el Señor me ha dado la oportunidad para tener un lugar físico, yo le dé la gloria y la honra a Él por medio de una predicación bíblica, una alabanza bíblica, etcétera, ¿no? De todo lo que se haga sea bíblico. ¿Y la congregación es importante? Por supuesto que sí. Si tengo un edificio o no, es imprescindible. La iglesia reunida. La iglesia local es la iglesia reunida. Y tenemos la exhortación de Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice, no dejando de congregarnos. Por lo tanto, ¿la congregación es un mandamiento? ¿Sí o no? Por supuesto que sí.
Es un mandamiento, es un imperativo. No dejen de congregarse. Es un imperativo. Claro. Es como que yo le diga a mis hermanos, a mis hermanos de sangre aquí, Eliú, Jeremías, no le abran la puerta a extraños. Imagínense que lo primero que hagan es que alguien le toque la puerta un día que yo no estoy, o mis papás no están, o mi abuela no está, y le digan a mis hermanos, chicos, soy el chico del gas, vengo a instalar el gas. Ah, gas, pero nosotros no hemos llamado. No, sí, es un gas que tu hermano ya compró, un balón de gas, aquí está, lo vengo a instalar. Ah, ya, dice Jeremías, el más inocente, ¿no? Le abre la puerta, después el ladrón saca su arma y le dice, por favor, quédense aquí, que me voy a llevar todo. Ellos ya saben de que eso no pueden hacer. Porque hubo una instrucción, no dejen que ni un extraño entre a la casa, si es que algún extraño viene, no le hablen más de lo debido. Hay instrucciones específicas. Y aquí la instrucción específica es, no dejen de congregarse, Hebreos 10:25. Entonces, no debemos dejar de congregarnos. Estas complicaciones que estamos teniendo, estas limitaciones físicas, bueno, es parte, ¿no? Pero para eso nos conectamos virtualmente, como una herramienta temporal. Y volveremos a congregarnos físicamente. Si el Señor ya nos provee un lugar físico particular donde poder congregarnos y no nos congregamos, ya sería gravísimo, pues, ¿no? ¿Cuál es la importancia del contexto? Para que no uses textos como tus pretextos. Entonces, cada cosa que yo debo decir, cada cosa que yo use para poder argumentar, debo siempre decirla en su contexto para no usarla como un pretexto. Voy a votar por Pedro Castillo porque Jesucristo también fue socialista. Jesucristo también peleó por los pobres. Jesucristo también trabajó por los indefensos. Jesús también fue un revolucionario en su época porque hizo desmanes contra los mercaderes de la iglesia. ¿Y eso significa de que Jesús es socialista? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tengamos cuidado cuando hablemos del Señor Jesús. Es un ejemplo práctico de cómo las personas usan un texto fuera de su contexto para usarlas como su pretexto. ¿Me dejó entender, queridos hermanos? Sí, hermano. Y dicho sea de paso, mañana vamos a hablar en el mensaje que vamos a compartir, Jesucristo el Rey de Gloria, que el socialismo es completamente antibíblico, el comunismo es completamente antibíblico, que la Biblia defiende lo que es la propiedad privada. Esto ya lo vamos a mencionar el día de mañana. Correctamente contextualizado. Ya lo vamos a ver. No les estoy diciendo que voten por Keiko, por si acaso. Les estoy diciendo que el socialismo es antibíblico. Para que tengan cuidado de estar escuchando a personajes sin escrúpulos que dicen de que Jesucristo fue socialista. Ah, no, pero este candidato va a la iglesia, ora antes de poder comer. No significa de que sea cristiano. No significa de que sea creyente. Continuamos, amados hermanos, armados hermanos, le he dicho. No es armados, por si acaso, es amados. Amados hermanos. Tampoco los estoy invitando a armarse, a que se armen. Y si se van a armar, ármense de valor para seguir amando a nuestro Señor en este contexto difícil. ¿Cuál es la importancia del contexto? Para que no usemos los textos fuera de su contexto, para que no los terminemos usando como pretextos, mejor dicho, ¿sí? Para que no usemos los textos como pretextos, ¿sí? Ahora, vamos a mencionar algunos ejemplos. Vamos a hablar del poder del contexto y la ignorancia del contexto. ¿Por qué digo el poder del contexto? Por ejemplo, cuando yo digo esta frase, de tal palo, tal astilla, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Me estoy refiriendo a que un palo tiene astillas? ¿De que un palo siempre va a tener astillas, por lo tanto, para poder tener un palo debo juntar muchas astillas? No. ¿Cuál es el contexto de la frase? El contexto de la frase es de que si yo tengo una herramienta, la astilla va a tener cierta parte de este palo, de esta herramienta. Entonces se aplica. Por ejemplo, si es que el padre es futbolista, el hijo probablemente también sea futbolista, de tal palo, tal astilla. Si la mamá fue estudiosa, la hija también va a ser estudiosa, de tal palo, tal astilla. Si la familia
Si los padres de familia son amables y respetuosos, los hijos van a ser amables y respetuosos, de tal palo, tal astilla. Es un dicho popular. Este no es un versículo, por si acaso, ¿ah? Para que no estén diciendo, oh, porque en Proverbios 32 dice de tal palo, tal astilla. Eso no dice, tengan cuidado. No, sí, porque en el Salmo 151 dice, ayúdate que te ayudaré. No, eso tampoco dice la Biblia. No, hermano. Ahora, porque al que madruga Dios lo ayuda. Tampoco lo dice la Biblia. No escupas al cielo porque te puede caer. Está allí en Juan 22. No, tampoco está en la Biblia. Hermano, una bromita. A ver, Gabrielito. El que madruga encuentra todo cerrado. Ese sería su contexto, ¿no? Sobre todo en épocas de toque de queda. Cuando uno quiere conseguir algo, todo está cerrado a las 4 o 5 de la mañana. Aunque bueno, hay tiendas de que se rebelan, ¿no? Se arrebatan y han abierto, ¿no? Hasta tarde, hasta las 12, 1 de la mañana, y abren muy temprano, ¿no? Por aquí hay tiendas que abren muy temprano. Y si por ave cierran, Eva Luciana es amiga de la vecina, le toca la puerta nada más y ahí le pide si es que algo falta. Eva Luciana es la encargada ahí de hacer las transacciones. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la ignorancia del contexto con algunos textos bíblicos, ¿sí? Vámonos a ver a Mateo 3:11. Le voy a pedir que nos lo lea, por favor, nuestro hermano Braulio. Braulito lindo, por favor, ayúdanos con la lectura de Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3:11 dices, ¿no? Sí. Lo buscamos y lo tenemos allí en nuestras Biblias. Braulito lindo, si lo puedes leer, por favor. Ya. Solamente el 3:11. Solamente el 11, así es. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gracias, amado hermano. Muchas gracias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A ver, allí, si yo me detengo en que alguien que va a venir, ¿quién está hablando? Juan el Bautista. ¿Quién viene? Aquel que es más poderoso que Juan. Jesús. Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir la palabra fuego? ¿De qué vamos a recibir el fuego del Espíritu Santo? ¿A qué se está refiriendo? Porque, bueno, este es uno de los textos favoritos de los hermanos pentecostales. Oh, pero aquí está el fuego del Espíritu Santo. ¿En qué parte dice que está hablando del fuego del Espíritu Santo? ¿Ese fuego a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese fuego del que está hablando Juan 3:11? Si yo ignoro el contexto, para que se den cuenta del poder del contexto, si yo ignoro el contexto, voy a malinterpretar y usar fuego como una experiencia sensacionalista. Pero si es que yo me ubico en el contexto inmediato, me doy cuenta que que Juan el Bautista está predicando y diciendo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse, generación de víboras, le dice en el versículo 7. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y si lo queremos entender mejor, dice el versículo 10. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, una persona que se ha arrepentido de manera certera y evidente va a dar, por supuesto, muestras prácticas. El Espíritu Santo bautizará. ¿Y esto cuándo fue? En la venida del Señor Jesús, en la ascensión del Señor Jesús en Pentecostés. El Señor Jesús cumplió su promesa de que enviaría el Consolador y hoy somos todos bautizados por el Espíritu Santo. Somos bautizados, hemos sido llenados del Espíritu Santo. Pero aquellos que no se arrepientan, aquellos que no busquen al Señor a tiempo, aquellos que se mantengan en su pecado, ¿qué les va a esperar? El fuego. Por lo tanto, ¿ese fuego a qué se refiere? ¿De la llenura del Espíritu Santo o al infierno? ¿A qué se refiere? ¿A la llenura del Espíritu Santo en fuego o al infierno? Así es, por ahí alguien lo dijo, el infierno. Se está refiriendo al infierno.
Ay, no, pero yo tengo el fuego del Espíritu Santo. No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo. Es una completa contradicción y muy aparte una herejía, ¿no? Siento el fuego. Ah, no, estoy buscando una iglesia con más fuego. Juan Diego solamente predica y predica mucho. Ahora último está predicando 1 hora y media. ¿Qué se ha creído? Que yo tengo todo el domingo libre. Mejor busco a otra iglesia que tenga más fuego. Felipe siempre canta los mismos himnos. Mejor busco otra iglesia que tenga más fuego en la alabanza. No, eso no, de esto Juan no está Diego, hablando, amados hermanos. De eso no está hablando. ¿Estefi? una consulta. ¿Se podría decir entonces de que no han usado un buen conector en esa parte? El I. El conector. Ya, muy buena observación allí. Pero mira, Claro. Jesucristo es más poderoso que Juan el Bautista. Cristo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo va a arrojar al infierno a todos aquellos que no se arrepientan. Cristo mismo va a ser el testigo que condene a los que no creyeron en su nombre. Entonces, podría ser una buena observación, pero Jesucristo mismo es quien va a mandar y va a arrojar esas ramas de los árboles que no han dado fruto, las arrojará al infierno. Entonces Jesucristo, por un lado, bautizará con el Espíritu Santo a los suyos, a los creyentes, a sus ovejas, y por otro lado, llenará de fuego, los bautizará en fuego a aquellos que no vivan de acuerdo a su palabra. ¿Me dejo entender, Estefi? Claro, en el griego, por Ya. supuesto, Sí. hay conectores quizás más directos y específicos. Pero siguiendo la gramática, aquí en el español también, o sea, pero se podría prestar, ¿no? Se podría prestar si es que yo no tengo un buen contexto y un estudio minucioso, se podría prestar ¿a qué? A que se refiere al fuego del Espíritu Santo, ¿no? Se podría prestar. Pero si yo leo tan solamente el versículo 10, Claro. me doy cuenta de que está hablando del fuego al que serán arrojadas las personas que no den fruto. Y si no daban fruto fue porque nunca fueron ramas verdaderas regeneradas por el Señor. Y el versículo 12 también habla de lo mismo. Su aventador está en su mano. ¿La mano de quién? Su mano. ¿La mano de quién? De aquel que es más poderoso que Juan el Bautista, de Jesús. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Te das cuenta? Entonces los va a bautizar en fuego. Ahí está más claro. ¿Te das cuenta? No está hablando de un bautismo sensacionalista, ¿no? Sentimental, sensual, en la que yo diga, oh, siento el fuego, ¿no? No. Tócame, mira cómo quemo, tengo el fuego de Dios. O sea, estás quemándote quizás de pecado y no de santidad. Tengamos cuidado, amados hermanos, cuando leamos la Escritura, para poder analizarla en su contexto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió allí, hermanos? Entonces, allí fuego, ¿a qué se está refiriendo? Al infierno. Fuego se está refiriendo al infierno. Los de la interpretación alegórica, los de la hermenéutica alegórica, ¿qué van a decir? No, de que fuego allí se está refiriendo a la parte experimental, porque la fe no es una fe solamente para escuchar, sino también para vivirla. Y el fuego de Dios se experimenta cuando tú hablas visiones, o cuando tú ves visiones, cuando tú hablas en nuevas lenguas, etcétera. Uno puede pensar de esa forma, ¿no? De que el Espíritu Santo vendrá a bautizar de esa forma en fuego. Y eso no es así. Eso no es así. Quienes hemos venido de trasfondos pentecostales, hemos podido quizás escuchar términos como esos, de que necesitamos más fuego o que queremos más llenura del fuego del Espíritu Santo. Y no es eso. Lo que dice la Biblia es que Dios es fuego consumidor, haciendo referencia ¿a qué? A su santidad. A su santidad, ¿no? En Hebreos capítulo 12. Dios es fuego consumidor.
haciendo referencia a que apreciemos quién es Dios y no lo usemos sin reverencia en los tiempos que tengamos de oración. Dios es fuego consumidor, de que no actuemos sin pensar de que nuestros actos no van a tener ninguna consecuencia. Ahora, vayamos al siguiente texto, Mateo 6:33. ¿Quién me lo dice de memoria? A ver, ¿quién se atreve a prender su micrófono a decirme Mateo 6:33? En 5, 4, 3, 2. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ya, muy bien, cerca, cerca, muy bien, Jeremías. Ahora, hay una palabra allí que debemos tomar en cuenta, que no la has dicho, Jeremías. La has dicho, Jeremías, como Primeramente. normalmente. No, no. Has dicho el versículo como la gran mayoría de cristianos la dice y no toma en cuenta el detalle gramatical. Vamos a observar, Mateo 6:33, hay algunas páginas más adelante nada más. A ver, Jeremías, léenos por favor Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Perfecto. A ver, le pregunto a Rebeca. Rebeca, ¿estás por allí? O Eliu. A ver, Rebeca o Ya Eliu. sí, ¿cuál es la Rebeca, pregunta? listo. ¿Cuál es la palabra que Jeremías no dijo cuando dijo el versículo de memoria? Más. Más buscad primeramente, ya, esa fue una. Otra, Más buscar primero. Ahí, no saco. y todas, Jeremías dijo, a ver, te lo repito para que tú lo ubiques, ya, te lo voy a repetir de la misma forma en la que Jeremías lo dijo. Ya. Buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Otra vez lo repito, porque me trabé. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué he dicho yo que no está en el texto? Y que es a veces como las repetimos, ¿Todas? ¿Puede ser todas? pero todas dice el texto, y Ya, pues, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué he dicho yo que no está en el texto? todas las demás cosas. Así es, todas las demás cosas. Perfecto. No dice todas las demás cosas, dice todas estas cosas. Bien, Rebeca. Buen oído. Gracias. Así tienes que hacer cuando interpretes leyes, ¿ah? Cuando estudies derecho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas, Jeremías dijo, y todas las demás cosas, y todas las cosas, creo. Y es así muchas veces como las repetimos. Y qué bueno que le ha dicho Jeremías así para que aprendamos. Quizás cuando memoricemos el texto, a ser precisos también. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos usan este versículo para poder decir, Dios nos quiere dar todas las cosas. Dios nos quiere prosperar en todas las cosas. Si es que buscamos en primer lugar su reino y su justicia. Entonces, si yo busco en primer lugar el reino de Dios, Dios me va a bendecir, me va a dar todas las cosas. Me va a dar mi carro, mi casa, mi esposa, me va a dar todo lo que yo quiero. La lotería, la tinca, todo me va a dar. No se refiere a eso. Está hablando, miren, otra vez, miren este pronombre que aparece aquí. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son? Para eso nos vamos al contexto inmediato. ¿De qué está hablando en ese párrafo el Señor? Todavía está en dónde? En el Sermón del Monte. Es la enseñanza número 16 del Sermón del Monte. Está hablando del afán y de la ansiedad. ¿Por qué se afanan? Les dice el Señor. O mejor, en el versículo 25 lo dice, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Estas son las cosas que el Señor nos va a satisfacer si es que buscamos en primer lugar su reino. Comida, bebida y vestido. ¿Podemos vivir sin comida? No. ¿Podemos vivir sin bebida, sin agua? No. ¿Podemos vivir sin vestido con este frío? Nos morimos, nos da neumonía, COVID en el hospital, morimos. No, no podemos. No podemos. Pero aquí es lo que, por supuesto, en este siglo XXI, lo que más nos motiva es a tener más cosas. Tenemos nuestro ropero lleno de cosas, de ropa, de zapatos, y queremos más, queremos más.
Aquí el Señor les dice, no se afanen, que es por lo que van a decir. Uy, pero si gana Pedro Castillo, ya no van a haber importaciones, va a cerrar Saga Falabella como en Argentina, se van a ir las empresas. No te afanes, tranquilo, no te afanes. Claro, no votes por Pedro Castillo, no te estoy diciendo eso, ¿ah? No te estoy diciendo que votes por Pedro Castillo, te estoy diciendo de que no te afanes. Sí, pero ¿cómo va a ser el próximo año en el Perú? Se vienen las colas como en Venezuela. Hermano, no te afanes, tranquilo, no te afanes. Tú busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todas esta palabra es fundamental, estas y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? Repito, comida, vestido y bebida. ¿Me dejo entender? Y cuando me refiero a vestido, no me refiero a los vestidos caros que te gusta comprarte, hermana. Me estoy refiriendo al vestido, o sea, a la vestimenta me estoy refiriendo. No le vayas a decir a tu esposo, ya ves, tienes que comprarme vestidos caros. No, no es eso, no es el vestido, es la vestimenta. Mientras tengas para cubrirte del frío, mientras tengas para abrigarte, ya tienes todo lo que necesitas. ¿Para qué más? Entonces no te afanes, tranquilo, no te afanes. Esa es la enseñanza de Mateo 6:33. ¿A qué se refiere con estas cosas? ¿A qué se refiere? Con comida, vestido y bebida. ¿De acuerdo? Muy bien, Jeremías, muy bien, Rebeca. Vamos al siguiente texto, Mateo 18:20. Ya que estamos en Mateo, vamos unas páginas más adelante, Mateo 18:20. ¿Qué dice? Hermanita, Carlitos, usted que está allí, hermano, con el micrófono encendido, le pido que por favor lea el versículo 20 de Mateo 18. Ok. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias, amado hermano, suficiente. Muchas gracias. Les pregunto, ¿cuántos hemos comenzado una oración diciendo estas palabras? Cuando había un grupito pequeño en la iglesia de 5 o 6 hermanos, a las reuniones de oración sobre todo, ¿no? Que van poquísimas personas. Ay, Señor, gracias porque aquí estamos y tú estás en medio de nosotros, porque en tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Hermano querido, pero esa pronunciación del Señor Jesús no fue hecha para que la digamos cuando estemos en una congregación pequeña. La pregunta es, ¿en qué contexto está mencionado este versículo? No está para que lo digamos en todo momento, Señor, tú estás aquí porque donde hay 2 o 3, ¿qué? ¿Y donde hay uno, Dios no está en el medio? ¿Que, o sea, Dios no está conmigo? No, sí está. Pero aquí está hablando referente a qué, referente a qué, referente a la disciplina eclesiástica. Mira, Mateo 18:15, la regla de oro por la cual se debe disciplinar a los hermanos. Dice el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Por lo tanto, primera corrección, ¿es en privado o en público? En privado, estando tú y él solos. Versículo 16, pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mira, ¿te das cuenta? 2 o 3 testigos. Y mira lo que dice el versículo 20, 2 o 3 congregados. Es el mismo término, 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Versículo 16. Es decir, si tu hermano no se arrepiente por lo que tú le dices, vas y llamas a 2 hermanos para que lo confronten. Si se arrepiente el hermano, gloria a Dios, lo ganaron para Cristo. Versículo 17, pero si no los oye al hermano con los 2 testigos, dilo a la iglesia, es decir, hazlo público a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si no escucha la corrección de la iglesia, si no escucha la exhortación de la iglesia, tenle por gentil y por publicano. ¿Qué es por gentil? Por mundano, publicano, por gente que no pertenece a la iglesia. ¿Me dejo entender? Si el hermano no se arrepiente, ni con un hermano a solas, ni con testigos, ni con toda la iglesia,
¿Cuál es la última etapa de la disciplina? ¿Cuál es la última etapa de la disciplina eclesiástica? La excomunión o la excomulgación. ¿Qué pasa si es que de aquí a algún tiempo empezamos a ver a Jeremías yéndose a fiestas COVID? Jeremías dice, no, Juan Diego, ya tengo 14 años, por favor, ya me gusta ir a fiestas. Y Jeremías se va a una fiesta COVID en la Costa Verde. Y nadie se entera, solo yo porque soy su hermano. ¿Qué debo hacer? Le llamo la atención en privado. Jeremías, lo que tú has hecho no es digno de un discípulo de Cristo. Debes corregir esa conducta. Sí, Juan Diego, tienes razón. Pero de aquí a un par de meses, ya Jeremías no solamente va a la fiesta, sino que él organiza fiestas. Lo veo allí en Facebook promoviendo eventos, rotando allí el link para que más personas puedan ir a la fiesta. Y de pronto digo yo, Jeremías no me ha hecho caso, voy a hablar con Braulio y con Felipe. Hermanos, está pasando esto, voy a convocar una reunión para que invitemos a nuestro hermano Jeremías y le hablemos la palabra. Amén, dice Felipe. Amén, dice Braulio. Y hablamos con ellos, y Braulio, Felipe y yo le decimos, Jeremías, lo que te estás haciendo está mal, no es un comportamiento digno de un seguidor de Cristo. Sí, me arrepiento, de verdad, no lo voy a hacer de nuevo. Pero de pronto, toda la iglesia comienza a ver la transmisión en vivo de Jeremías desde su Facebook. Jeremías está transmitiendo en vivo su fiesta. Ya todos se enteran. Entonces, de repente por allí, la hermana Elizabeth, que no tiene Facebook constantemente, ¿no? O de repente Jeremías transmitió por Instagram, porque dijo, no, la hermana Lucy tiene Facebook, para que no vea la hermana Lucy, voy a transmitir por Instagram. Te transmite por Instagram. No, quizás no todos lo ven, pero lo ven algunos jóvenes. Voy, hablo con la iglesia, hermanos, esto está pasando Jeremías, se le convoca a Jeremías. Si Jeremías no se arrepiente, o si se arrepiente de la boca para afuera, y no hay un cambio genuino, Jeremías, entonces, lo que nos corresponde hacer como iglesia, nos duele de que no vas a poder ser parte de la comunidad de creyentes que honra a Cristo por medio de una conducta santa. No puede. No vas a poder continuar hasta que te arrepientas genuinamente de tu pecado. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Jeremías es separado de la iglesia, es separado de los miembros. ¿Me dejo entender? Es por eso que dice allí, si no, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo. ¿Qué significa el de cierto os digo? Amén. Una declaración de trascendencia. Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Oh Señor, desato bendiciones para que sean una lluvia de bendiciones sobre mi vida. ¿Cuántos han dicho eso? Cristianos ignorantes. Desato, abro los cielos, derrama tus bendiciones. En ninguna parte. No, pero en la Biblia dice que todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Ato a Satanás para que no me quite mis bendiciones. No se está refiriendo a esto, querido hermano. Mira el contexto inmediato, mira el contexto. Quiere decir de que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Es decir, si la comunidad de creyentes determinó que Jeremías no es un creyente verdadero, es porque no es un creyente verdadero. ¿Quiere decir que en el cielo tuvo salvación? Por supuesto que no. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué pasa si Jeremías viene después de 6 meses y se arrepiente porque, qué sé yo, contrajo SIDA? Hermanos, viví una vida libertina, deshonré al Señor y estoy arrepentido de corazón. Se le admite de nuevo, se le recibe como hermano, se le abraza, se le olvida, se le perdona todo lo que hizo, se le olvida, nunca más se le menciona. Obviamente va a tener que arrastrar con las consecuencias de su pecado, eso sí no se le va a poder quitar, a no ser que ocurra un milagro, ¿no? Divino. Pero en ese momento, cuando lo recibimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos desatando todo lo que hemos dicho anteriormente. Desatamos el acuerdo que habíamos dicho de que Jeremías no pertenecía a la iglesia. Desatamos de que ahora sí pertenece a la iglesia. Sí pertenece como miembro. Y también en el cielo
es reconocido Jeremías como miembro de la iglesia. Y finalmente, por supuesto, si es que hubo un arrepentimiento genuino en Jeremías, en el cielo nos daremos cuenta, ¿no? Si es que realmente lo hizo de corazón. Claro. Ahora, queridos hermanos, este es el contexto en el que se menciona, y miren, el versículo 19 lo vuelve a decir, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si pedimos cualquier cosa en el nombre del Señor, el Señor nos lo va a conceder. Claro. Si oramos lo que debe hacer la Malinterpretar iglesia, un texto. lo que debe hacer la iglesia, perdón, Carlitos. Malinterpretar un texto, digo. Claro, así es. Allí corren muchos peligros, si es que yo no entiendo esto, puedo malinterpretar el texto. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí hay otra enseñanza muy clara de que la iglesia, una iglesia bíblica puede comenzar como mínimo con 2 o 3 personas. La iglesia comienza de esa forma. Con 2 o 3 personas. Ya, pero bueno, no voy a profundizar en ello. Lo que voy a profundizar es que el Señor está diciéndole a la iglesia, cuando ustedes se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio. Es decir, yo soy quien les da la autoridad a ustedes como iglesia. Yo estoy allí presente. Es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Me dejo entender, hermanos? Jesús está diciendo, yo estoy presente cuando ustedes se reúnan como iglesia y tomen acuerdos importantes, yo estoy allí. Si el hermano no se arrepintió, yo estoy allí para que se den cuenta que era una cabra y no una oveja, que era cizaña y no era trigo. Y si ustedes lo perdonan y lo admiten de nuevo, yo estoy allí para perdonarlo. Allí nomás, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? O perdón, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dice, te digo de que no hasta 7 solamente, sino hasta 70 veces 7. Está hablando Jesús de aquí, a la naturaleza del perdón. ¿Qué pasa si tu hermano, ¿no? Te falla o te vuelve a fallar? Aplicas el mismo proceso. Al hermano jamás se le cierra la puerta de la iglesia. Si el hermano viene en arrepentimiento, se le admite de nuevo. Por supuesto, siempre y cuando hayan frutos dignos de arrepentimiento, como lo hemos leído también, ¿no? En Juan 3:8. Perdón, en Mateo 3:8, lo que hemos leído hace un instante. Hermanos queridos, ¿se dan cuenta entonces de la importancia del contexto? ¿Nos damos cuenta, sí o no? Perfecto. Sí, hermano. Esa es la importancia del contexto, para que no estemos patinando en nuestras oraciones. Estoy hablando con mi esposa, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros porque en tu palabra lo dice. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús estaría en el cielo diciendo, wow, mis hijos, ¿cuándo aprenderán a interpretar mi palabra? Yo creo que sí. Pues ahora es el tiempo. Ahora estamos aprendiendo a interpretar la palabra correctamente y a tener mucho cuidado con el contexto. Contexto. Amén. La consecuencia de que ignoremos el contexto es que podemos estar haciendo oraciones ineficaces. Ahora, Dios conoce la intención de nuestro corazón y a pesar de que no tengamos mucho conocimiento, ¿el Señor intercede por nosotros? Claro que sí. Pero tampoco te pases toda la vida haciendo alarde de tu ignorancia. Claro, ignora en tus comienzos, ¿no? Estás en la etapa de aprendizaje de los fundamentos. Pero si ya tienes 20 años, no vas a estar yendo solamente, o sea, no vas a estar cometiendo los mismos errores que un bebé espiritual. Se supone que ya llegas a una etapa de madurez donde conoces la palabra de Dios y sigues conociéndole, por supuesto, porque nunca dejaremos de aprender de la palabra del Señor. Pero hay cosas básicas, elementales, para poder crecer bíblicamente. ¿Sí, mis hermanos? Amén, hermano. Colosenses 3:11. Un versículo también muy mal interpretado por filosofías huecas y vanas sutilezas. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Voy a pedirle que lo lea a nuestra hermana Stephanie. ¿Qué dice Stephanie? Colosenses 3:11.
¿Lo tienes, Estefi? Está en el Nuevo Testamento, por si Sí. acaso, ¿ah? Son en las cartas de Pablo. Sí, A ver, Estefi, léenos, por favor. dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ajá. Cristo es el todo y en todos. Esto ha sido muy utilizado por humanistas que dicen, todos tenemos a Dios en nuestros corazones. ¿Para qué arrepentirnos si todos tenemos a Dios en nuestros corazones? ¿Pero esto es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo? Claro que no. Cuando dice que Jesucristo es el todo y en todos, quiere decir de que la salvación, la regeneración, de que todos los nacidos de nuevo, todos aquellos que han nacido a la salvación de Cristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, Cristo habita en ellos. Cristo habita en ellos. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque los judíos pensaban de que la salvación solamente les pertenecía a ellos, como parte del pueblo de Israel. Pero aquí Pablo dice, en la salvación, aquellos que han sido revestidos conforme a la imagen de Dios, no existen griegos ni judíos, circuncidados ni incircuncidados, bárbaros ni escitas, amos ni esclavos, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Me dejo entender, amados hermanos? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De todas las personas del mundo? No, está hablando de todos los que han nacido de nuevo. Todos los que han nacido de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? En Colosenses 3:11. Carlitos, ¿alguna pregunta? ¿A quién se refiere entonces que Cristo es el todo en todos? No se refiere a toda la humanidad, sino a todos los que han nacido de nuevo. ¿Está claro, Felipe? Sí, hermano, sí. Amén. ¿Está allí con su esposa? Sí, hermanito, aquí está a mi lado. ¿Está claro, hermanita Gilda? ¿Está ahí? ¿Está claro? Sí, hermanito, sí. La importancia del contexto. Carlitos, ¿está claro? Sí, sí, claro. Bien, hermano. O sea que no solo significa que lo distorsionamos, ¿no? Claro, o sea, si es que no tenemos la El intención contexto, claro. Claro, si no tenemos el contexto claro, vamos a distorsionar el texto. Y vamos a sacar cualquier enseñanza. Ahora, que puede sonar bonito, pero no significa de que sea bíblico. Ustedes no pueden ser víctimas de lo que suene bonito, aunque suene cristocéntrico. Uno busca ser preciso en lo que lee para que aplique correctamente. Y el último texto, Primera de Corintios 9:20. Jeremías, ayúdanos otra vez, por favor. Ya. Ya lo leo. Primera de Corintios 9:20, ajá. Me he hecho los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Hasta allí nada más. Ya. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Gracias, Jeremías. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles.
A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ajá, a eso quiere decir de que tengo que irme a las discotecas para ganar a los que están en las discotecas. Tengo que irme a los prostíbulos para ganarme a los que están en los prostíbulos. Tengo que irme a despilfarrar mi sueldo para ganarme a los que también despilfarran su sueldo en shopping. Tengo que hacerme rapero para ganarme a los raperos. Una canción decía eso. Así como Pablo se hizo judío para ganarse a los judíos, se hizo griego para ganarse a los griegos, yo me hago rapero para ganarme a los raperos, decía esta canción. Era la época en la que escuchaba bastante, entre comillas, rap cristiano, que era básicamente rap con letra motivadora tan solamente, con 0% de doctrina, y esa letra lo demostraba, por ejemplo. Porque muchos piensan que eso significa, cuando no significa eso. No quiere decir de que tienes que hacerte mundano para ganarte a los mundanos. No significa de que tienes que emborracharte con tu vecino para ganar a tu vecino. No significa de que tienes que, qué sé yo, irte a bailar con tu amiga para que te ganes a tu amiga bailarina. No se trata de eso. No se trata. No se trata de que tengas que fumar marihuana para ganar a tus amigos que fuman marihuana. De eso no está hablando el apóstol Pablo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Para eso, ¿a qué nos vamos? Al contexto. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y ojo que aquí no dice mundanos, dice judíos, dice griegos. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando? Está hablando, pues, específicamente de los privilegios de los que Pablo se privaba para no ser tropiezo a aquellos a quienes predicaba. Por ejemplo, ahí es importante conocer el contexto de los judíos. Para los judíos era contaminación comer carne de cerdo. Ahora, ¿Pablo estaba bajo la ley del antiguo pacto? Claro que no. ¿Pablo podía comer cerdo siendo judío? Claro que sí. Porque Pablo ya no vivía por la ley judía, Pablo vivía por la ley de Cristo. Pero para no ofender al hermano judío, Pablo se privaba de su privilegio y no comía carne. Para ganarse al griego, Pablo no iba con su infladez de pecho de judío, no. Pablo iba como un griego más y le predicaba el evangelio. No podía ir con sus costumbres judías a predicarle a los griegos, sobre todo si Pablo estaba llamado a los gentiles, a predicar a los gentiles. Es por eso que lo explica, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Es decir, me privo de mis privilegios. ¿Esto cómo se podría explicar hoy en día? Por ejemplo, ¿no? Pablo, la primera carta a los Corintios es una carta exhortativa, muy exhortativa y a la vez de enseñanza. Y el capítulo 9 está hablando acerca de los privilegios del pastor. Exactamente eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, los privilegios que tiene. El capítulo 9 en sus Biblias pueden ver que se titula Los derechos de un apóstol. Los derechos. Pablo, ¿a qué tenía derecho? Pablo tenía el derecho a ser muy bien sustentado, a ser muy bien tratado, a recibir un muy buen sueldo por predicar. Pero Pablo estaba renunciando a su derecho por causa del evangelio de Jesucristo. Y esto lo explica en el versículo 18. Que yo pueda presentar gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pero es un derecho. El pastor, el anciano, el obispo tiene el derecho de percibir un salario por el trabajo que hace. Pero si por ese derecho yo tengo que ser privado para ganar a un grupo de personas, me privo de ese derecho. Quien les habla en este momento se está privando del derecho, por ejemplo, de ser sustentado íntegramente por la iglesia. Es mi derecho, hermanos amados.
yo no es por vanagloriarme, pero no sé si es que ustedes han congregado anteriormente en otras iglesias que les hayan enseñado principios acerca de cómo interpretar la palabra de Dios. Ya, la enseñanza que están recibiendo tiene un valor altísimo, que a mí me ha costado un costo altísimo, y hoy yo lo estoy aquí presentando gratuitamente. ¿Qué estoy haciendo yo? Renunciando a mi derecho. Y es lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo hago? Porque me corresponde dar de gracia lo que el Señor me ha dado por gracia. Pero si yo percibiera un salario mínimo, por ejemplo, un salario mínimo vital, como un sueldo, ¿estaría mal? Por supuesto que no. Sería mi derecho. Y quizás ya en algún futuro, ¿no?, haya una capacidad económica para poder hacerlo, sea yo o sea el pastor que esté al frente. Pero eso que también enseña de que los jóvenes tenemos que trabajar mientras tengamos fuerza, energía, trabajar de lleno en lo que podamos para poder utilizar nuestras fuerzas en poder servir al mayor número. Sacrificarnos, ¿no?, de lleno. Y a mí me gusta terminar muy cansado, o sea, me agota, me agobia a veces, pero luego recuerdo que estoy en una de las etapas donde tengo mayor fuerza en mi vida y lo estoy utilizando para trabajar, sirviendo al Señor y además servir a la iglesia de Cristo, ¿no?, que son ustedes, amados hermanos. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo no es de que voy a predicarle a mi promoción, ¿no?, a mis compañeros de promoción. Ellos se han juntado en un reencuentro. Van a hacer su reencuentro de promoción en tal discoteca, en Ópera de Plaza Norte. Así que voy a ir. Imaginémonos que no haya coronavirus, ¿no? No se trata de eso. No, pero tengo que ser débil por los débiles. No se está refiriendo a eso el apóstol Pablo. Era para que justamente los hermanos débiles en la fe no se ofendan por su conciencia, si es que comía o no comía, si es que bebía o no bebía. Y en el capítulo 10, Pablo dice, sea que beban o coman algo, háganlo todo para la gloria de Dios. Si es que no tienen problemas de conciencia. ¿Me dejo entender, queridos hermanos? Sí, hermano. ¿En qué parte de la Biblia dice que beber cerveza es pecado? Que yo puedo en este momento estar enseñando y ustedes no ven en la cámara aquí, pero yo puedo tener, por ejemplo, ¿no?, una botella de cerveza cusqueña. ¿Es pecado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, yo no tomo porque no me gusta la cerveza y porque la Biblia habla, por supuesto, de los peligros que una persona puede correr por embriagarse. ¿Qué pasa si es que yo un día me encuentro con un grupo de amigos y para decir, me voy a ganar a los débiles, me voy a emborrachar con ese grupo de personas, pero no me emborracho, voy a estar solamente con ellos? Estoy allí, ¿no?, pasando la cerveza, el vaso, la botella. Y pasa quizás alguien que nos visitó en algún tiempo en la iglesia, por ejemplo, Raúl Celestino. ¿Qué imagen? Es un débil en la fe, ¿no? Es más, de repente ni siquiera se ha convertido, pero imagínense el concepto que podría generarse si me ve allí tan solamente en el grupo. Ustedes saben de que yo no tomo, ustedes saben de que soy abstemio, ustedes saben de que yo soy íntegro en mi conducta, pero ¿qué podría pensarse? ¿Qué se podría pensar? ¿Qué se podría pensar, amados hermanos? Yo tengo que ponerme a pensar cómo podría ofender a mi hermano. Si es que me ve, lo podría ofender. Si es que lo puedes ofender, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Por causa de tu hermano débil en la fe, ¿no? Entonces, no, amados hermanos, no consumimos cerveza porque, claro, el alcohol hace daño, ¿no? La cerveza hace daño. Está comprobado de que una botella de cerveza te inhibe las neuronas y si te hace daño, ¿para qué hacerlo? Estarías pecando. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Tengamos mucho cuidado. Yo podría tranquilamente sentirme bien con mi conciencia, ¿no? Pero digo después, ¿cuál va a ser el beneficio de ello? ¿Cómo estaría glorificando a Dios con ello? Y ojo, no piensen de que solamente aplica esto para la cerveza. Aplica también, por ejemplo, para la Coca-Cola. Porque hay muchos que se llenan la boca diciendo, yo no tomo cerveza. Pero así se acaban una gaseosa de 2 litros, ¿no?, de Coca-Cola. Que es igual de dañino. Igual de dañino. Medio litro de gaseosa, Coca-Cola, creo que equivalen a 16 cucharadas de azúcar, si no me equivoco.
16 cucharadas de azúcar. Entonces, imagínense el grado de azúcar que estaría entrando a su sangre. Entonces, tengamos, por supuesto, hermanos, mucho cuidado, ¿no?, de las cosas que leemos. Esta es la importancia del contexto. No esperaba tomarme tanto tiempo aquí, queridos hermanos, pero creo que es digno de ser considerado, ¿no?, la importancia del contexto. Y ya la próxima semana estaremos viendo esto. Los 5 pasos para analizar correctamente el contexto de un texto bíblico. Los 5 pasos para analizar correctamente el contexto de un texto bíblico. Y vamos a ver, ¿no?, leer primero todo el libro, etcétera. Ya lo vamos a ver la próxima semana. 5 pasos para analizar correctamente el contexto de un texto bíblico. Amén, mis hermanos. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Espero de que les haya podido servir lo que se ha compartido el día de hoy para que puedan tener allí en sus corazones muy claro por qué es importante el contexto para no usar los textos como pretextos. Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Sí, amados hermanos? Sí, hermano. Y si no tenemos la reverencia suficiente hacia la palabra de Dios, nos va a pasar la factura tarde o temprano. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta de que yo reúno los requisitos para ser, por ejemplo, un pastor? ¿Dónde se van a dar cuenta de ello? ¿Qué libro van a estudiar en su contexto? Primera de Timoteo 3, Tito 1, para que se den cuenta cuáles son los requisitos, ¿no?, del pastor, de un pastor. Hace poquito, hace más o menos 3 años exactamente, en esta época, en junio, me citaron un grupo, entre comillas, de ancianas y ancianos de la iglesia. Y fui claro, les dije, ustedes no son ancianas de la iglesia, ustedes no son ancianos. Han sido engañados, dándoles un título que no les pertenece. Ustedes no son ancianas ni ancianos de la iglesia. Porque la Biblia dice que el anciano debe estar preparado para confrontar con sana doctrina, y ustedes no tienen eso. Uf, no se imaginan lo que querían hacerme después que les dije eso. Pero muchas iglesias, lamentablemente, están formadas por personas que no tienen la capacidad para ejercer un liderazgo bíblico, porque justamente no cumplen los requisitos de Primera de Timoteo 3 y Tito 1. Así que mientras estemos en etapa de formación como iglesia, conozcamos la Escritura, y para eso esto es importante. Los pasos para conocer cómo estudiar la Biblia. El método COPA. Aprender el contexto, la observación, los principios y la aplicación. ¿Sí, mis amados hermanos? Si en caso en algún momento nos llegase a faltar tiempo para poder terminar el método COPA, no se preocupen, porque podríamos coordinar para hacer la continuación de alguna enseñanza un sábado, ¿no? Un sábado, por ejemplo, ¿no?, a la misma hora, sábado a las 9 o 10 de la noche, se podría continuar en caso de que nos falte tiempo para poder terminar la fecha que nos corresponde, el 29 de junio, para que en julio ya estemos en la otra etapa de estudiar el texto bíblico, que es Primera de Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo. Ahí vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en hermenéutica, en Primera de Timoteo. ¿Sí? Cuando estudiamos las cartas pastorales. Así que, amados hermanos, vamos a orar.